Bueno, cada vez que nos hemos reunido con el politólogo Luis Núñez hemos aprendido algo, puesto que él es un hombre de varios países, de varias culturas, que llegó al Perú la primera vez ya hace bastante tiempo con el Centro Carter para reforzar la democracia y se ha quedado, vive con nosotros y contribuye con nosotros a comprender lo que pasa y a tratar de empujar valores como la democracia y la paz social. Luis Núñez, muy buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, teníamos muchas dificultades, había muchas incertidumbres sobre el futuro a corto plazo, a mediano plazo, y se añade a eso una revelación de ayer de un libro firmado como coautora por la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, que lamentablemente parece plagiado más del 50%. El libro que ha sido citado por ella cuando candidateó, cuando postuló al puesto que tiene ella en el Estado, en RENIEC. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, a mí me duele de doble manera. Primero, porque es un engaño. Ella pensaría que en el año que lo publicaron, 2004, no existían todos estos sistemas de descubrir cuando uno está plagiando. Pero el otro motivo por el cual me duele mucho es porque se han copiado más de 20 páginas de un autor al que yo conocí y quise mucho, Pedro Niken, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lamentablemente ya falleció, se va a cumplir 4 años en diciembre, y que era un eminente jurista y un escritor de polenda sobre el tema de derechos humanos. Entonces me parece terrible que se haya copiado ese texto ahora de una persona ya fallecida. Y creo que para la presidenta es un dispararse a los pies. Ya tiene tantos flancos abiertos y ahora esta mañana hablaba yo con un asesor que ella tiene en Palacio, que me decía, bueno, profesor, lo que pasa es que a veces estos personajes le encargan a otras personas que escriban el libro. Y digo, pues sí, pero eso no justifica. Si yo le pido a un alumno mío que me ayude a escribir un texto que yo voy a publicar con mi firma, yo lo tendría que revisar a fondo antes de creerme todo lo que el libro dice, que supuestamente lo copiaron o no de otro texto, de otra fuente. Creo que la presidenta en ese momento simplemente confió y dejó que eso pasara, y ahora tiene esto, y Palacio está callado, no dice una palabra. No ha habido ninguna reacción. Recuerda un poco las tesis famosas de la fiscal de la Nación, ¿no? Sobre las cuales tampoco ha habido ninguna explicación. Otra que esa declaración que hizo la señora Benavides, no la voy a publicar para que no dé motivo a escarnio. O los textos del presidente Castillo y su esposa, sí, de la maestría. Sí. O sea, esto queda aquí como en un limbo, pero me duele mucho porque me parece una falta de respeto a todos nosotros, a la inteligencia en sí de la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo, entonces como yo le digo a un nieto mío, a un hijo mío, oye, te voy a castigar porque te copiaste. Y me va a contestar, pero ¿y qué me vas a castigar si lo hace la primera persona de la nación, la presidenta de la República? ¿Y yo qué hago? ¿Qué le digo a mi nieto? Bueno, eso es parte del problema. Así y todo, como se dice, con estos bueyes aramos, esto es lo que hay como personal en nuestro país, es ya precario. Pero así. Yo me resisto, sí. Fernando. Tú acabas de hacer una magnífica entrevista con el señor Cueto y estaban hablando de la mesa directiva. Se supone que es un presidente y 3 vicepresidentes. Sí. No hay en el Parlamento 4 personas como Pepe Cueto para ocupar esa mesa directiva. En 130 no conseguimos 4 como él. Supongo que sí. Lo que pasa es que la semana pasada, hablando con algunos de los asesores que están asistiendo a las reuniones previas de estas negociaciones, a uno de ellos le pregunté, fueron a reunirse con tal bancada a proponer un nombre que ustedes quieren poner de tu, digamos, de tu candidato, de tu congresista. ¿Hablaron de la agenda? Me dice, ¿qué agenda? Y yo digo, si yo voy a candidatear a un cargo tan importante como en la mesa directiva del Congreso, yo debo tener una agenda mínima para decir, si yo llego a ser presidente o vicepresidente, voy a hacer esto, esto y aquello. Dice, ay no, en esas reuniones nunca hablamos de la agenda. Entonces esto es que es una repartija. Es el puesto lo que importa. Otro me dijo, aquí lo que necesitamos son los votos. Cuando tengamos los votos, hacemos la lista, así sea 10 minutos antes de la hora prevista para entregarla al oficial mayor. Entonces, ¿esto qué es? Es una repartija de puestos, no de ideas. Y yo sé que el Parlamento es un foro de discusión, un foro político, pero tiene que haber ideas, no puede ser que nos estemos
no sé, echando al tacho la confianza que los electores le dieron a cada uno de esos 130 personas. Esta elección es tanto más importante que además de la agenda legislativa en sí misma y la necesidad de darle un rumbo al país, el presidente que se elija podría convertirse en presidente de la República si es que la señora Boluarte renunciara o si es que fuera vacada. Es correcto. Por lo tanto, tiene mucha importancia la elección de este año, porque va a ser un año complicado. No sé qué va a pasar con la marcha, no sé si vendrán otros brotes de violencia, pero sí, la persona que ocupe la presidencia de la mesa puede llegar a ser presidente o presidenta. Por lo tanto, los 130 congresistas tienen que elegir muy bien a estas 4 personas, no por componendas, no por toma y daca, no por repartija, sino por colocar a las personas idóneas en los cargos idóneos. Y mira, Fernando, no es solamente el cargo de presidente. Si tú te fijas, la primera vicepresidencia, la segunda y la tercera tienen funciones específicas. Una tiene que ver con la hermenéutica parlamentaria, la distribución de comisiones, las leyes que van en las comisiones. Otra tiene que ver con las relaciones internacionales, el fondo editorial del Congreso, la gente que se ocupa de todo lo que es participación ciudadana. O sea, son tareas interesantes. Y alguna gente cree que eso de la vicepresidencia es como ganarse una rifa, ni siquiera la tinca, sino una rifa. Por otra parte, el Congreso tiene una tarea que es la de permitir que las elecciones próximas, cuando sea que ya tengan lugar, sea el próximo año o el 26, como estaba previsto inicialmente, se hagan en las mejores condiciones, en base a autoridades independientes y con un marco normativo lo más perfecto posible. Ahí tenemos dificultades en ambos casos, porque respecto al marco normativo no se ha podido hacer reformas importantes, sobre todo la bicameralidad que se intentó. Ni siquiera mencionar que se abra la posibilidad de reelección, que muchos especialistas consideran que sería positivo, pero nadie se atreve a plantearlo por el descrédito del Congreso. Yo quisiera primero una palabra sobre este aspecto, reformas políticas, que es un tema de su especialidad que estaba en el Centro Carter. Absolutamente de acuerdo contigo, hay que hacer esas reformas, hay que tratar el tema bicameral. La congresista Tudela y otro grupo de congresistas y no congresistas alrededor de figuras como este joven abogado que está hablando de la no necesidad de una asamblea constituyente y ha recogido firmas para que así sea. Lucas Gersi, ¿no? Lucas. Sí. Lucas, la congresista Tudela y otra serie de elementos dentro del Parlamento han querido impulsar, y tengo la impresión que la respuesta es no vamos a cambiar nada, porque si cambiamos algo, eso sería cuchillo para nuestra propia garganta. Yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial, yo creo en el sistema bicameral, creo que hay que reformar los distritos para elegir mejor a la gente. Por ejemplo, el congresista Cueto acaba de estar en Jicamarca. El votante de Jicamarca, ¿por quién vota? A lo mejor vota por alguien que vive en las Casuarinas y no vota por uno que le sea más conocido a su entorno electoral. Entonces, esa cantidad de reformas deberían darse. Las venimos impulsando, atención para la gente que nos está oyendo, desde el año 2007 y estamos en el año 2023 y no quieren cambiar porque no les conviene, porque en el fondo muchos de los incipientes partidos que tenemos son una especie de chacra donde cada líder hace lo que le da la gana. Mira, ya tenemos 23 para 24 partidos. Si las elecciones se van a dar en el 2026, es muy probable que tengamos hasta 30 partidos compitiendo. O sea que si seguimos así, 33 millones de personas, cada quien va a tener su propio partido político o aspirará a tenerlo. Por otra parte, hemos dicho que se trata también de tener autoridades electorales que estén por encima de toda sospecha. Y en los últimos días, semanas, ha arreciado una crítica contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. Crítica institucional, pero también ha habido plantones con amenazas de muerte, incluso delante de él. No parece que se han tomado ninguna medida para hacer frente a una amenaza de ese tipo. ¿Qué le parece a usted la voluntad que hay en algunos sectores del Congreso a que la autoridad electoral también sea susceptible de ser denunciada constitucionalmente por el Congreso, cosa que explícitamente ha sido excluido del artículo 99 de nuestra Constitución, para evitar que los justiciables puedan hacer justicia al juez? Sí, me parece que la ley como está ahora está bien. Lo que creo es que
Bueno, cada presidencia del jurado, y mira que yo he conocido presidentes del jurado desde el año 2001 para acá, 2000, cuando sacaron a toda la gente que estaba aliada con Montesinos. Nunca se me olvida que en el último grupo de juristas, de magistrados, del grupo ese que se fue, donde estaba un señor apellido Montes de Oca, recuerdo, una vez me invitaron a una reunión como observador del Centro Carter y yo venía de haber salido al sur y venía escandalizado porque los militares prácticamente en terrenos que van de aquí a Asia, que tienen varios, estaba prácticamente el nombre de Fujimori puesto en terreno militar y eso era propaganda política y yo me dirigí a uno de los magistrados y le dije, eso no se puede hacer. Me dijo, señor, si usted iba para la playa debería estar pensando en las bellezas que iba a ver en la playa, no mirar los cerros militares, lo cual me pareció una ofensa, ¿no? Pero los presidentes, cada presidente del jurado ha tenido su propia personalidad. Yo he conversado con el doctor Salas Arenas y lo que pasa es que es una persona que no le gusta mucho las cámaras y no le gusta mucho comunicar. Creo que las veces últimas que ha salido es porque se ha visto sometido bajo la presión de esto que él ha nombrado, que lo han acusado de muerte, ¿no? Sí. Que lo quieren matar, a pesar que el presidente y los miembros del jurado, pero él en especial, tiene un séquito de guardaespaldas, como es de acuerdo a su cargo. Creo que si el Congreso quiere... Y hemos tenido un atentado terrorista grave contra quien era presidente del Jurado Nacional. Que ya falleció. En el 85, el doctor Domingo García Rada. Sí, me acuerdo. Y creo que hubo otro miembro del jurado también que ya falleció. Creo que el jurado, los tres entes electorales deberían conservar su autonomía, pero comunicar más lo que vienen haciendo y marcar más posiciones. Por ejemplo, este estigma de que el doctor Salas Arenas ha sido abogado de terroristas en Arequipa, eso en comunicación política es una discusión que hay que afrontarla, ver cuál es el mal menor, cuál es el mal mayor, comunicarlo y matar la discusión. Fíjate lo que hizo Alan García, fallecido. Yo estaba en Madre de Dios el día, en la tarde, que César Hildebrand dice, el presidente tiene un hijo fuera del matrimonio. A la mañana siguiente, a las 11 de la mañana, el tema quedó zanjado. El presidente apareció en cámara, al lado de su esposa, admitió lo que había hecho y tema murió. Porque las noticias, y tú que eres periodista lo sabes, tienen altos y bajos. Siempre queda aquí esta nube. El presidente del jurado hubiera tenido que salir a decir mi posición en lo que yo fui abogado de esto es esta y punto. Y el tema muere ahí. Pero a veces no les gusta hablar de estos temas. Por otra parte, entre las cosas que se responden al Congreso, está este viaje que varios congresistas han hecho a China durante 10 días con costos pagados por una empresa privada. Una de las señoras, la señora Montesa, vicepresidenta del Congreso, que aceptó estas donaciones en violación explícita al artículo 7 del Código de Ética del Parlamento, que es un anexo de la ley, que es el reglamento. Sostuvo que no eran empresas chinas, sino mexicanas, que actúan como consultoras de las empresas chinas. En fin, se imagina el nivel de defensa. ¿Cuál es su opinión si lo compara con prácticas en otros parlamentos? Nefasto, me parece. Me pareció un viaje nefasto. Y lo más increíble, la presidenta de la Comisión de Ética integraba el grupo. Y como tú has dicho, frente a la narrativa que el boleto no es una donación, que el hotel no es una donación, sale la señora Montesa atragándose con 4 sándwiches al mismo tiempo que miraba la exposición. A mí me parece una imagen nefasta, porque en el fondo es una donación. Así sea una empresa mexicana la intermediaria y conociendo el país al que fueron, China, donde nosotros sabemos que los chinos, el gobierno comunista chino, así tenga una exportación capitalista en su economía, maneja todo lo que tiene que ver con las inversiones chinas en el mundo. Acá estamos rodeados de la célebre ruta de la seda. Entonces, ellos no deberían haberse aceptado nunca este viaje, pero así te digo, ayer hablé con un asesor que me dijo, Lucho, cuando aparecen estos viajes, se matan por viajar. No les interesa dónde van, qué van a ver, lo que quieren es viajar. Esa es la situación, es como ganarse otra vez una rifa. Entonces, después que están allá es que dicen, ajá, ¿ya que vine?
una cosa técnica. Bueno, yo casi ni sé manejar mi celular, pero qué bueno que me invitaron. Esto yo considero que es muy grave. Y te digo más, que lo he pensado estos días, Fernando. Estoy tan arrepentido de haber ayudado a formar la Comisión de Ética. Tan arrepentido. Yo creo que deberíamos eliminarla y pasarla por un grupo de personas no congresistas que tuvieran la opinión sobre los delitos o sanciones que hubiera cometido. Tú dirás, ¿cómo es eso que ayudaste? Sí, desde la parte de la sociedad civil en el año 2001, teníamos un plan con el Congreso de ayuda al Congreso, hicimos una encuesta y los congresistas que fueron elegidos en el 2001 manifestaron en un 78% en las encuestas que la Comisión de Ética debería existir en el Parlamento peruano porque toda la corrupción que se dio en la década anterior. Y trajimos a Delia Ferreira de Argentina, usamos expertos de la Universidad Ruiz de Montoya del Perú y otra gente que vino de Italia, que vino de Suecia, y armamos el preproyecto de lo que luego fue, por supuesto, aprobado por el Congreso, la Comisión de Ética. Y mira lo que está convertida hoy en día. Yo estoy muy arrepentido. De acuerdo. Sobre todo porque hay casos también graves que tienen que ver con los llamados mochasueldos. Y esto es una práctica que no solamente es moralmente repugnante, sino que es delictiva. ¿Ha oído de algo similar en algún parlamento de otro país? No. Y alguna vez que leí que estas prácticas se daban en Singapur, luego vino una pugna y acabó con toda esta corrupción a todos los niveles de los poderes públicos. Es un delito. Ayer vimos en televisión a un congresista hablando por teléfono. Eso era una conversación delincuencial. Si tú me dices, estos son dos choros que están planificando un ataque a un banco, valen los mismos términos. Porque estaban hablando de miles de dólares, de que yo te dije que me tienes que dar el 10%, que me tienes que dar el 50% de tu gratis. Bonos. Sí. ¿Qué es esto? ¿Esas personas representan a todos los peruanos? Yo no me siento representado, y eso que llevo 24 años viviendo acá. Me parece que es, de nuevo, un muy mal ejemplo que le damos a nuestros próximos jóvenes, que van a decir, yo también quiero ser congresista para pagarle a alguno que me acompañe el 70%. La propia congresista Acuña, una mujer que tiene dinero, de una familia adinerada. ¿Qué necesidad tiene la señora Acuña de andar recortando sueldos a empleados que a veces ya tienen familia o son muy jóvenes y que si ganan 1.500 o 1.800 es porque lo necesitan, porque tiene un niño pequeño que acaba de nacer, etc. A mí me parece muy triste el ejemplo que le estamos dando a las nuevas generaciones. Si usted quisiera dar un buen ejemplo, ¿qué recomendaría que haga el Congreso? ¿Qué gesto podría hacer para reducir este descrédito en el que ha caído ante la opinión pública? Yo soy tan extremista en estos asuntos que pediría que los congresistas pasaran por un polígrafo y por un examen de salud mental. Yo creo que hay varios de ellos que no pasarían bien por el polígrafo y menos por el examen de salud mental. Y lo hemos visto en varios episodios terribles en vivo y directo por este medio de comunicación. Bueno, muchas gracias por su presencia, señor Luis Núñez, analista político, que llegó al Perú, repito, como miembro del Centro Carter para reforzar la democracia y que se quedó entre nosotros desde hace 24 años. Así es, y hoy acabo de publicar la segunda parte de un artículo que se llama El Estado como un botín. Lamentablemente suena demasiado real, el Estado como un botín. Señor Núñez, muchas gracias por su presencia y muy buenas